Libro de Hebreos, comentario de William MacDonald, capítulo 8. El ministerio de Cristo superior al de Aarón. Versículo 1 dice: Capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En los versículos que siguen se muestra el ministerio de Cristo como superior al de Aarón, porque oficia en un mejor santuario, versículos del 1 al 5, y en relación con un mejor pacto, versículos del 7 al 13. Ahora, el escritor ha llegado al punto principal de su argumento. No está haciendo un resumen de lo que ya ha dicho, sino que está poniendo la tesis principal al que ha estado dirigiéndose en la epístola. Tenemos tal sumo sacerdote. Hay una nota de triunfo en la palabra tenemos. Es una respuesta a aquellos judíos que escarnecían a los primitivos cristianos diciéndoles: nosotros tenemos el tabernáculo, tenemos el sacerdocio, tenemos las ofrendas, tenemos las ceremonias, tenemos el templo, tenemos hermosas vestiduras sacerdotales. La confiada respuesta del creyente es: si vosotros tenéis las sombras, pero nosotros tenemos su cumplimiento, vosotros tenéis las ceremonias, pero nosotros tenemos a Cristo. Vosotros tenéis las ilustraciones, pero nosotros tenemos a la persona. Y nuestro sumo sacerdote se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ningún otro sumo sacerdote se sentó jamás en reconocimiento de una obra consumada, y ninguno tuvo jamás tal puesto de honra y poder. Versículo 2 dice: Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él sirve al pueblo en el santuario del cielo. Aquel es el verdadero, del cual el tabernáculo terrenal era una mera copia o representación. El verdadero tabernáculo lo erigió el Señor y no el hombre, como en el caso del tabernáculo terrenal. Versículo 3 dice: Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya que una de las principales funciones de un sumo sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios, se sigue que nuestro sumo sacerdote debe hacer esto también. Dones es un término general que cubre todos los tipos de ofrendas que se presentan a Dios. Los sacrificios eran dones a los que se inmolaba un animal. ¿Qué ofrece Cristo? A esta pregunta no se responde de manera directa hasta el capítulo 9. Versículo 4 dice: Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Este versículo pasa por alto la cuestión de lo que Cristo ofrece y simplemente nos recuerda que sobre la tierra ni siquiera podría presentarse para ofrecer dones en el tabernáculo ni en el templo. Nuestro Señor descendía de Judá, no de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón, por eso no cumplía los requisitos para servir en el santuario terrenal. Cuando leemos en los evangelios que Jesús iba al templo, ver Lucas 19:45, que dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Debemos comprender que entraba en el área que lo rodeaba, pero no que fuese al santuario o al lugar santísimo. Esto naturalmente suscita la cuestión de si Cristo llevó a cabo algunas funciones sumos sacerdotales cuando estuvo en la tierra, o si fue solo después de haber ascendido que comenzó su obra sacerdotal. El argumento en el versículo 4 es que no era apto en la tierra como sacerdote levítico y que no podía servir en el templo en Jerusalén. Pero eso no significa que no podía llevar a cabo funciones como sacerdote según el orden de Melquisedec. A fin de cuentas, su oración en Juan 17
Es una oración sumo sacerdotal. Y su ofrenda de sí mismo como el gran y perfecto sacrificio en el Calvario fue ciertamente un acto sacerdotal. Véase el capítulo 2, versículo 17 del libro de Hebreos, que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo sobre la tierra era una réplica del santuario celestial. Su plan exhibía la manera en que el pueblo del pacto de Dios podía acercarse a él para adorarle. Primero había la puerta del atrio exterior, luego el altar del holocausto y luego la fuente para lavarse. Después de esto, los sacerdotes entraban en el santuario y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde Dios se manifestaba. El tabernáculo nunca fue dado con el designio de ser el santuario definitivo, era solo una figura y sombra. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y le dijo que erigiese el tabernáculo, le dio un modelo concreto al que se debía ajustar. Este modelo era un tipo de una realidad más alta, espiritual, de cosas celestiales. ¿Por qué destaca el escritor esto de una manera tan enérgica? Sencillamente para traer a las mentes de cualquiera que pudiese sentirse tentado de volver al judaísmo que estaban abandonando la sustancia por las sombras, cuando deberían estar pasando de las sombras a la sustancia. El versículo 5 enseña con claridad que las instituciones del Antiguo Testamento eran tipos de realidades celestiales. Por ello, justifica la enseñanza de la tipología, cuando se hace en consonancia con las Escrituras y sin dejar paso a la imaginación. Versículo 6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este versículo constituye una transición entre el tema del mejor santuario y el del mejor pacto. Primero hay una comparación. El ministerio de Cristo es tan superior al ministerio de los sacerdotes aarónicos como el pacto del que es mediador es superior al viejo. En segundo lugar, se da una razón. El pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Cristo es infinitamente mejor. Él se ofreció a sí mismo y no a animales. Presentó el valor de su propia sangre, no la sangre de becerros ni la de machos cabríos. Quitó los pecados, no meramente los cubrió. Ha dado a los creyentes una perfecta conciencia, no un recordatorio anual de los pecados. Nos abrió el camino para entrar en la presencia de Dios, no para mantenernos de pie a distancia. Es mediador de un mejor pacto. Como mediador se pone entre Dios y el hombre para cubrir el abismo del alejamiento. Griffith Thomas compara de manera sucinta estos pactos. El pacto es mejor porque es absoluto, no condicional, espiritual, no carnal, universal, no local, eterno, no temporal, individual, no racional, interno, no externo. Es un mejor pacto porque está fundamentado sobre mejores promesas. El pacto de la ley prometía bendición para la obediencia, pero amenazaba con la muerte por la desobediencia. Exigía rectitud, pero no daba la capacidad de vivir conforme a ella. El nuevo pacto es un pacto de gracia incondicional. Imputa justicia donde no hay ninguna, enseña a los hombres a vivir con justicia, dándoles la capacidad para hacerlo así y les recompensa cuando lo hacen. Versículo 7 dice:
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquel primero de ambos pactos no fue perfecto, es decir, no tuvo éxito en conseguir llevar a una relación ideal entre el hombre y Dios. Nunca había sido concertado como pacto definitivo, sino que era preparatorio para la venida de Cristo. El hecho de que se menciona más adelante un segundo pacto hace evidente que el primero no era ideal. Versículo 8 dice: Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el En realidad el problema no residía en el primer pacto mismo. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El problema residía en las personas a las que fue dado. La ley tenía una pobre materia prima sobre la que actuar. Esto es lo que se dice allí. Porque reprendiéndolos dice: no encuentra falta en el pacto, sino en el pueblo del pacto. El primer pacto se basaba en la promesa del hombre a obedecer. Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y el capítulo 24, versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y por ello no estaba destinado a permanecer por mucho tiempo. El nuevo pacto es, de comienzo a fin, una enumeración de lo que Dios acuerda hacer. Esta es su fuerza. El escritor cita ahora de Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado, para mostrar que en las escrituras judías Dios había prometido un nuevo pacto. Todo el argumento gira alrededor de la palabra nuevo. Si el viejo hubiese sido suficiente y satisfactorio, ¿para qué introducir uno nuevo? Pero Dios prometió de manera específica hacer con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Como se ha mencionado ya, el nuevo pacto tiene que ver primordialmente con la nación de Israel y no con la iglesia. Encontrará su cumplimiento total cuando Cristo vuelva para reinar sobre la nación arrepentida y redimida. Entre tanto, algunas de las bendiciones del pacto las disfrutan algunos creyentes. Así, cuando el Salvador pasó la copa de vino a sus discípulos, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebáis en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Henderson cita lo que sigue. Y así distinguimos entre la interpretación primaria a Israel y la aplicación secundaria, espiritual, a la Iglesia en la actualidad. Gozamos ahora en el poder del Espíritu Santo, de las bendiciones del nuevo pacto, y habrá sin embargo adicionales y futuras manifestaciones para Israel
según la promesa de Dios. Porque reprendiéndolos, Y el versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios prometió de manera específica que el nuevo pacto no sería como el pacto que hizo con ellos cuando los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿En qué sería diferente? No lo dice, pero quizá la respuesta queda implicada en el resto del versículo, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pacto de la ley falló por ser condicional, exigía obediencia de un pueblo que no la dio. Al hacer del nuevo pacto un pacto incondicional de gracia, Dios evita toda posibilidad de fracaso por cuanto el cumplimiento depende solamente de Él y Él no puede fracasar. La cita de Jeremías contiene un cambio radical. Las palabras en el texto hebreo de Jeremías 31-32 que dice son aunque fui yo un marido para ellos. El texto completo dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Algunas antiguas traducciones de Jeremías dicen, y así los descuidé o me aparté de ellos. El Espíritu Santo, que inspiró las palabras de Jeremías y supervisó la preservación de la Biblia, dirigió al escritor de Hebreos a seleccionar esta lectura alternativa. Versículo 10 dice: Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Observemos la repetición del tiempo futuro en el que Dios habla en primera persona. El viejo pacto dice lo que el hombre debe hacer. El nuevo pacto dice lo que Dios hará. Después que hayan pasado los días de la desobediencia de Israel, Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos de modo que las conocerán, y sobre su corazón de manera que las amarán. Ellos querrán obedecer, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios. Las leyes ya no estarán más escritas en piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y seré a ellos por Dios. Esto habla de proximidad. El Antiguo Testamento mandaba al hombre mantenerse a distancia. La gracia le dice que se acerque. También habla de una relación íntegra y de una seguridad incondicional. Nada romperá jamás este vínculo constituido a precio de sangre. Versículo 11 dice: Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El nuevo pacto incluye el conocimiento universal del Señor. Durante el glorioso reinado de Cristo no será necesario al hombre enseñar a su prójimo ni a su hermano para que conozca al Señor. Cada uno tendrá una conciencia interior de Él, desde el menor hasta el mayor. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar.
Versículo 12 dice: Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo mejor de todo es que el nuevo pacto promete misericordia para un pueblo injusto y el eterno olvido de sus pecados. La ley era inflexible e inexorable. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Como dice en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Además, la ley no podía resolver de manera eficaz la cuestión de los pecados. Proveía para la expiación de los mismos, pero no a su eliminación. La palabra hebrea para expiación proviene del verbo que significa cubrir. Los sacrificios prescritos en la ley hacían al hombre ceremonialmente limpio, es decir, le capacitaban para participar en la vida religiosa de la nación. Pero esta purificación ritual era externa, no afectaba a la vida interior del hombre, no proveía una purificación moral ni le daba una conciencia limpia. Versículo 13 dice: Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El hecho de que Dios introduzca un nuevo pacto significa que el primero es anticuado. Siendo así, no debería haber pensamiento alguno de volver a la ley. Pero precisamente esto es lo que algunos de los profesos creyentes se sentían tentados a hacer. El autor les advierte que el pacto legal está anticuado, se ha introducido un mejor pacto, deberían guardar el paso con Dios. Fin del capítulo 8 del libro de Hebreos, comentario de William MacDonald. Voy a hacer un agregado del capítulo 17 del libro de Juan, que es la oración sacerdotal de Jesús. Capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén.